Perfecto, genial. Pues vamos a empezar. De nuevo, muchísimas gracias desde HeroCamp, ya sabéis, el laboratorio de aprendizaje para el futuro del trabajo, con mucho foco en nuestros cursos de Product Manager y Product Designer. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Ruiz. Carlos, ahora nos cuentas un poquito más de tu trayectoria, pero bueno, básicamente ahora tu rol principal es el CPO, además de cofundador en Jeff. Es Jeff, ¿no? No es Mr. Jeff, ¿no? Ahora mismo es Jeff. Cuando nació Mr. Jeff como marca estaba muy enfocado en un nicho, en una parte que tenía que ver con la entrega y recogida de tintorería y lavandería. Al final nosotros nacimos mucho con la idea de cómo proveer servicios principalmente en mercados que son muy tradicionales y que no están acercándose a la tecnología y a la capacidad de tener servicios bajo demanda, on demand y economía colaborativa. Y nacimos a finales de 2015 y hace aproximadamente 2 o 3 años cambiamos el modelo operativo, cómo funcionábamos, en lugar de contar con terceras partes, empezamos a contar con tiendas que son franquicias, lo cual nos permitió realmente eliminar muchos de los problemas que teníamos a la hora de trabajar en temas, o sea, en la operativa diaria. Nos permitió además encontrar un modelo que nos permite escalar en nuevos verticales y es el motivo por el cual la empresa ahora se llama, o la empresa como umbrella, como paraguas de todas las demás se llama Jeff. Mantiene Mr. Jeff como parte de lavandería y tintorería, pero también estamos abriendo verticales en belleza, en fitness y en relax, en masajes. Perfecto, perfecto. Carlos, nos están dando una presentación tuya y de ahí te queremos preguntar un poco por tu trayectoria, ¿vale? Y luego también nos gusta, para conocer un poco más pues, de cómo has llegado al rol que tienes a día de hoy, ¿vale? Al proyecto de Jeff. Y también ahí nos gusta mucho preguntarte una pregunta que es, ¿cuál es tu superpoder ahora, más en el rol de CPO de Jeff? ¿Cuál dirías tú, si tú tuvieras, supongo que hay varios, pero si tú tuvieras que quedar con un superpoder a día de hoy, que es el que realmente tú crees que aporta más valor o que te ayuda a ti más, ¿no? En ese rol de CPO, ¿cuál dirías que es? Bueno, yo hice ingeniería informática y he trabajado en tecnología hace ya algunos años. Estudié aquí en Madrid, en la Universidad Politécnica, y empecé a trabajar cuando estaba a mediados de carrera, no en un departamento, pero sí en un grupo multidisciplinar que lo que hacía era, por decirlo así, vender IPR a otros, ¿no? O sea, al final hablaba con muchas empresas, hacía todo lo que tenía que ver con desarrollo de producto, principalmente productos innovadores que tienen que ver mucho con inteligencia artificial o con machine learning. Y a partir de ahí empecé a introducir en muchas cosas que tenían que ver con productos relacionados con procesamiento de lenguaje natural, búsqueda inteligente, agentes conversacionales. Decidí continuar en paralelo haciendo el doctorado y cuando estaba terminando me uní a primero a una compañía, una de las primeras compañías de inteligencia artificial que había en España, que tenía varios productos relacionados con inteligencia artificial, y luego a una startup que era muy pequeña y que ahora ha crecido mucho, cuya sede está en Singapur, cuyos productos eran productos relacionados con inteligencia artificial, ¿no? En el que básicamente mi rol era un poco de buscar las líneas de innovación en esos productos y traer nueva tecnología a ese producto, más allá de simplemente el desarrollo como tal. En esa trayectoria me permitió ver muchas cosas. Me permitió ver problemas de lo que en ese momento era todo lo que se llamaba HCI, que ahora tiene otro tipo de nombres, otro tipo de enfoques. Tiene que ver cómo trabajé mucho en temas que tenían que ver con productos no triviales, o por lo menos no directamente con puro desarrollo, sino con elementos adicionales que tenía que tener un proceso de entender claramente cuáles eran las necesidades y los problemas que tenía el cliente, la persona que estaba buscando salir un poco de lo que era la zona de confort de sus empresas y buscar algo diferente. Y también muy relacionado con explicaciones de tecnología o elementos que no eran triviales, ¿no? Que no eran directos. Y hace aproximadamente unos 6 o 7 años una persona en común nos presentó a 3 personas que son los fundadores, las 3 personas que empezaron con Mr. Jeff como tal. Les estuve ayudando durante un tiempo y en un momento dado, al poco tiempo, decidí yo y otras 2 personas continuar con la empresa o desarrollar todo lo que es Mr. Jeff, ¿no? Así llegué un poco a la parte de Mr. Jeff. Teníamos también una de las cosas muy positivas de Mr. Jeff, que yo siempre creo que es un éxito en cualquier startup, es que los perfiles eran complementarios, ¿no? Hay mucha gente que se conoce de ciertos contextos que son muy parecidos, ya sea gente muy dedicada en temas de desarrollo de negocio o temas muy relacionados con tecnología. No son nada
complementarios. En el caso de Jeff era todo lo contrario, son perfiles muy complementarios que nos permitió gente dedicarse puramente a tecnología, como el CTO, a desarrollo de la visión de la compañía, la estrategia, como el CEO, a toda la parte de marketing y además igual con operaciones. Y además nos permitió conocernos, como nos conocíamos muy bien, establecer las conexiones que tiene sin ninguna duda producto, tecnología, marketing, operaciones y la visión de producto, ¿no? O la visión de compañía. Ujú. No sé si tengo algún superpoder. Alguien me dice, el head de data me suele decir que soy bastante incómodo, que hago preguntas que requieren conocer muy bien el área, que requieren conocer muy bien las oportunidades, entonces que no son trivialidades y siempre hacen pensar, ¿no? Y me gusta utilizarlo porque creo que es verdad, que mucha gente cuando pregunto o doy feedback tiene esa sensación, ¿no? De, hostia, es demasiado profundo de repente y no tengo información. Ujú, ujú. Vale, ¿y por qué crees que ese superpoder les ayuda a tu entorno? Que entiendo que será en todos los niveles, tanto en el comité o con el resto de cofundadores como stakeholders, pero también entiendo gente del equipo de producto. ¿Por qué crees que esa parte que suena muy interesante, por qué crees que puede ayudar? Yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad analítica, que también es otro de esos superpoderes que de vez en cuando me asignan, ¿no? En el sentido de, al final, y más dedicándote o trabajando en producto, tienes que entender muy bien cuál es el problema. Realmente consiste en eso, ¿no? Es el core de cómo podemos realmente resolver problemas. No son ni las soluciones en sí, ni las implementaciones de esas soluciones, ¿no? Por lo tanto, entender el problema no consiste simplemente en tener todo el customer feedback, que es fundamental. No consiste tampoco en tener simplemente métricas y simplemente dirigirte por las métricas, sino consiste realmente en ser capaz de analizar todas esas distintas fuentes de información, cómo encaja todo ese customer feedback que tienes, todos los ejercicios para minimizar la incertidumbre de cualquier problema que puede existir para encontrar cómo resolverlo, ¿no? Ujú. Creo que está muy relacionado. Qué bueno, qué bueno. Genial, y seguro, ¿eh? Seguro que todo eso siempre nos sale en los análisis que hacemos un poco de los roles de producto, sale siempre, no solo con el product manager, ¿vale? Sino cada vez más, y luego hablaremos de esto, ¿no? También con el product designer, ¿no? Lo de ser capaces de no solo de hacer preguntas, sino de responderlas al máximo nivel de profundidad es lo que hace, ¿no? Que, por ejemplo, un product designer esté en el nivel que se espera en estos equipos de producto. Genial. A mí, en tu caso, Carlos, que has tenido esta trayectoria dentro del proyecto de Jeff, que si te parece ahora centramos más el tiro ahí, creo que puede ser muy relevante para todos los que estamos aquí escuchar un poco quizás esa trayectoria de Jeff, ¿no? Que la has vivido un poco ahora mirando hacia atrás, mirando ese equipo y si quieres ponemos más foco en el equipo de producto, poniendo foco en el equipo de producto, ¿qué etapas principales diríais que habéis pasado, tanto en el punto de las preguntas que os hacíais como dentro del equipo de producto? Entiendo que Discovery, o sea, es dentro de esas preguntas y no sé, me gustaría, es cómo empezó, dónde poníais foco al principio y cuántos erais o cómo estabais distribuidos, porque la verdad es que aquí nos está escuchando gente un poco por lo que sabemos, gente de la comunidad, exalumnos y demás, que viven y trabajan ya en equipos de producto de muy diverso pelo, también de muy diverso tamaño. Entonces, ¿cómo empezó todo? ¿Cuál era el foco? ¿Y cuántos erais al principio en el equipo de producto? ¿Dónde poníais el foco? Cuéntanos un poco aquella etapa, que me parece interesante. Bueno, yo diría que el primer equipo de producto fui yo y el CTO, ¿no? ¿Vale? Así, los máximos que éramos, no había mucho más gente. Es cierto que teníamos algunas personas al principio y de hecho alguna de ellas sigue, que trabajaba de freelance, la única excepción por la cercanía y lo bien que ha funcionado. En líneas generales no existía un equipo probablemente desarrollado como tal, ¿no? Y empezamos a incorporar gente que nos permitiera llegar a los objetivos o por lo menos resolver los problemas que teníamos. Yo no creo que, o sea, si comparamos el equipo de producto o que entendíamos como equipo de producto hace 4 años y medio, tenga nada que ver con el equipo de producto como lo entendemos hoy, ni cómo lo entiendo yo, ni cómo lo entiende seguramente la empresa. No porque la empresa no pensara en que el producto era la parte fundamental, sino simplemente por cómo ocurren las tomas de decisiones o la información que tienes. Yo creo que antes era muchísimo más ejecutivo, seguro, mucho más orientado y quizá mucho más orientado a un equipo de producto más con una mentalidad más de ingeniería o de desarrollo, no porque desarrollamos, sino porque había menos gente para preguntarse todo ese tipo de preguntas. Y no fue hasta hace aproximadamente 2 años, casi 3 años, 3 años y medio, donde empezamos a poder crecer en términos de equipo de producto. Cuando yo hablo de equipo de producto, hablo lo llamamos producto, le llamamos PET, Producto, Ingeniería y Datos, ¿no? PET de Engineering.
porque básicamente todos son roles fundamentales para tener para poner el producto en el centro de lo que es la compañía. No, lo mismo que estabas comentando, no es solo una cuestión del product designer formando parte de ese proceso de discovery, ¿no? Hacemos una broma interna siempre en la que el product designer no pinta pantallas, ¿no? Es alguien que pinte pantallas, ni puede ser alguien que pinte pantallas en ninguna compañía, que comprenda el producto como algo fundamental y un rol importantísimo. Ocurre lo mismo con el equipo de ingeniería y el equipo de data, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que nosotros podamos ser un buen equipo de producto si todas esas partes del equipo funcionan. Y a veces hablo solo de producto y me siento mal, tanto por mi alma de ingeniero como por el equipo de ingeniería, y siempre recalco que somos el equipo de producto, ingeniería y data precisamente porque es fundamental a la hora de conseguir los objetivos, ¿no? A la hora de entender realmente cómo resolver los problemas de nuestros clientes, que a veces son externos, a veces son internos, no porque hagamos un trabajo de consultor, sino del trabajo de entender realmente cómo poder impactarles y cómo cambiar su vida, su negocio, su manera de ver el valor que le damos. Genial. ¿Y cómo ha ido cambiando la cosa? Porque habéis vivido realmente, entiendo que estos 6 meses, estos 6 años, etapas muy, muy diferentes, ¿no? O sea, entiendo que habéis pasado por todo tipo, un poco, pues por todas las etapas principales, ¿no? De realmente salir a validar realmente si estabais solucionando algo de una forma adecuada. Luego entiendo que toda la parte de ¿no? el product market fit de, oye, parece que esto nos da pasta, y luego el escalado, ¿no? En la parte, hemos hablado algo de la parte de Discovery. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos, Carlos, y cómo impactó tanto en la propia configuración del equipo, de un poco de los perfiles que vais buscando y vais incorporando, como el propio foco del equipo? ¿Nos puedes contar un poco los siguientes pasos? ¿Cuáles fueron? Totalmente, como decía al principio, el equipo era muy pequeño y el equipo de producto era todo. Quiero decir, esto lo hemos contado muchas veces seguramente, pero Jeff empezó con un WordPress donde te decía, déjame tu teléfono, podemos ir a hacerte la lavandería de tintorería, y quien te lo iba a hacer, o sea, quien te recogía, quien hablaba contigo, quien obtenía todo el feedback del cliente, quien necesitaba o no necesitaba, eran los fundadores, literalmente. Incluso cuando empezamos a tener suficiente tracción en Valencia y empezamos a pensar que teníamos un product market fit en términos del cliente final, de cómo satisfacerle, cogíamos que ya teníamos conductores y que iban a recogerlo, nos poníamos, inicialmente íbamos nosotros conduciendo y con la furgoneta y luego con el conductor para comprenderlo, ¿no? El CEO, el CTO, el CMO, desde el principio todos hemos participado en esa parte. Yo he comido con clientes, he comido con proveedores, he hecho shadowing, hemos hecho ejercicios de entender realmente cómo podernos ayudar, cómo podemos mejorar los procesos. Todo eso ocurrió al principio intentando identificar el product market fit y cómo podíamos dar una solución, ¿vale?, por detrás a esta necesidad. Según fuimos creciendo y el mercado iba siendo cada vez más grande, y no solamente estábamos en Valencia y en Madrid, vimos cosas tan increíbles como utilizar distintas marcas para validar productos nuevos. Una de las cosas que hicimos al poco tiempo es utilizar un servicio de suscripción que en ese momento no existía, ¿vale?, en el cual básicamente tú tenías la capacidad de hacer lavandería unas cuotas, pero todas las semanas yo iba a tu casa, te cogía lo que necesitabas, un día era menos, un día era más, no había ningún problema, y así nos adaptamos a tus necesidades, ¿no? Lo probamos con distintas marcas, sin decir que éramos nosotros, ¿no?, para comprender realmente cómo funcionaba o no funcionaba. Hasta ahí era todo bastante pequeño y bastante controlado, por decirlo así. Pero cuando empezamos a crecer y pasamos también a operar en Madrid a gran escala, por decirlo así, no solamente un poco siguiendo esta idea de saturación de nodos, ¿no?, como ocurre en los marketplaces, ¿no?, de intentar, sino ya tenemos una extensión muy grande, hicimos lo mismo con Barcelona, incluso llegamos a Ciudad de México. En términos de cómo funcionaban luego nuestros stakeholders internos, la compañía era muy complicada, ¿no? Veíamos que de hecho pensábamos siempre que era una gran oportunidad, porque era una manera de mercados muy tradicionales y que nos estaban adaptando a las necesidades de los clientes, poder no solamente modernizarlos, sino mejorarlos, ¿no? Desde nosotros en un momento dado llegamos a desarrollar un proyecto que llamamos el Jeff Lab, que básicamente era una fábrica semi-industrial en el que todos los procesos están muy, muy, muy calculados para ser lo más eficientes posibles, ¿no?, y adaptarnos al tipo de problema que estamos intentando solventar. Y nos encontramos que cada vez que íbamos a una nueva ciudad, fuimos a Ciudad de México y la historia la teníamos que contar casi de cero, ¿no? En Barcelona nos pasó lo mismo, ¿no? Y que incluso cuando ya llevamos cierto tiempo con nuestros proveedores, con estas cleaning facilities, nos costaba mucho
escalar, ¿no? No compartíamos, no es que compartíamos, pero nos costaba que ellos tuvieran los mismos objetivos. Y fue cuando empezamos a trabajar o a tener la idea de que quizá tenía sentido contar con emprendedores que realmente creían en el proyecto y montaran sus propias tiendas. Y ahí fue donde empezamos a montar nuestras propias tiendas, y fue aproximadamente hace 2 años, 3 años, donde realmente ha sido un hypergrowth y donde el equipo de producto también se ha visto mucho más beneficiado, ¿no? Porque teníamos que empezar a tener, siempre hemos trabajado con squads, pero de repente ya no teníamos solamente un tipo de cliente, ¿no? El cliente final, que era la manera un poco de cómo lo veíamos, o el cliente interno, sino teníamos un cliente más que era nuestro partner, ¿no? Y nuestro partner tiene sus problemas, tiene que entender realmente, o tenemos que entender cómo podemos ayudarle a que desarrolle su negocio, con no solamente la conexión omnicanal, sino las herramientas necesarias para sacar lo máximo de toda la información que tienes de tus clientes, de tus métricas, ¿vale? Y por qué están afectando a tu negocio. Entonces empezamos a crear no solamente equipos, nunca hemos tenido una estructura basada en tecnología, en el puro de tengo gente de back o gente de front, o tengo gente de ingeniería por un lado y gente de producto, y cada cierto tiempo esto es lo que entra en delivery, ¿no? Por decirlo así, era junto. Pero a la hora de estructurar el equipo pensamos que hay gente que lo estructura mucho dependiendo del funnel, y me parece lógico, pero nosotros todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? Queríamos poner al cliente en el centro de nuestros equipos y nuestras decisiones. Entonces empezamos a crear equipos asociados, squads donde hay un product manager, un product designer, equipo técnico, dependiendo de las necesidades, alguien de data, asociados al tipo de cliente que teníamos, ¿no? Para enfatizar, para que realmente esa cultura de ser customer-centric fuera una realidad, no solamente una idea o una pose, ¿no? En lugar de hacerlo con el funnel, o en lugar de hacerlo con partes específicas de él. Entonces, los equipos al final son equipos orientados, como digo, a ese tipo de clientes. Es cierto que ahora tenemos más verticales y que consideramos que el cliente de fitness es distinto al cliente de beauty o al cliente de laundry. Por lo tanto, tenemos más equipos que se siguen enfocando a ese tipo de cliente que tenemos en cada una de esos verticales. Y llegamos a crecer, o hemos tenido un equipo de 80 personas, ¿no? Que combinando producto, ingeniería y data, ¿no? Cada uno de esos squads, como digo, tiene product manager, un product designer, tiene un engineering team lead, depende un poco, es una estructura que hemos ido creando en estos últimos 2 años, así que no todos los equipos son exactamente simétricos o exactamente igual. Vale. Y esos 3 roles tienen un poco con una figura que llamamos delivery lead, que lo que hace es permitir desacoplar un poco más el rol del product manager y el product designer de lo que es la parte de discovery de la parte de delivery, ¿no? Por lo que vimos, según fuimos creciendo, es que al final siempre tiraba mucha parte de construcción, lo cual está bien, pero hay gente mucho más apta que en un product manager o un product designer de estar en esa parte. Vale. Para podernos centrarnos en toda la parte de discovery, ¿no? En toda la parte de entender realmente el problema y por qué algo es importante y en base a qué. Qué bueno. Y, por ejemplo, Carlos, ahora, para hacernos a la idea, o sea, brutal el fenómeno de explosión que habéis hecho, brutal vuestro enfoque a cliente final, con estos 2 lados que manejáis, ¿no? Tanto esos emprendedores, partners y el usuario final, que al final es el que lleva la ropa o el que utiliza la parte de deportes y tal, ¿no? Para que nos hagamos un poco más a la idea de exactamente cómo habéis o cómo orientáis los squads, ¿nos podéis poner algún ejemplo de cómo, por ejemplo, tenemos un squad que se dedica a esto, otro a esto, para que, o sea, hay muchos tipos de, ya sabes, de configuraciones. Seguro que muchas de las personas que nos están escuchando, pues lo tienen organizado, y siempre estamos como, ¿no? El equipo los equipos de productos siempre están como dándole vueltas a ¿lo estamos haciendo bien o nos deberíamos orientar de otra forma? Yo creo que parte de estas charlas también son para aprender, para inspirar y para retar un poco. ¿Nos puedes contar al menos algunas de las configuraciones que tenéis? Por ejemplo, tenemos un squad que se dedica a esto, otro a esto. ¿Nos puedes contar algo de esto para entender las tripas un poco por dentro? ¿Cómo lo organizáis? De hecho, es muy, muy importante esto que estás diciendo del challenge, ¿no? De discutir, y de hecho internamente lo hemos discutido mucho nosotros. Por ponerte un ejemplo, el equipo tradicional o inicial es el cliente de lavandería, ¿vale? O sea, tenemos el cliente final de lavandería. Entonces tenemos un squad que trabaja realmente con comprender por qué alguien pide, por qué alguien cree en la experiencia, por qué alguien sigue pidiendo, ¿vale? En todo lo que tiene que ver con el cliente de lavandería, ¿vale? De cliente final. Nos pasa algo parecido con, por ejemplo, nuestro franquiciado, nuestro partner de Mr. Jeff, ¿no? Es aquel que está ejecutando el negocio, que quiere desarrollar su negocio y que tiene una serie de problemas, que hay unas partes que son parecidas y lo sabemos, como cualquier mundo de retail con el de beauty,
pero que funciona de distinta manera. Tiene otro tipo de relación y de experiencia con el cliente, posiblemente más orientada incluso a la parte offline, a lo mejor más que en el laundry, donde la parte del delivery es más habitual o por lo menos está más explotada o se ve como un valor, una propuesta de valor adicional. Entonces tenemos equipos que realmente intentan entender al cliente final en laundry, al cliente final en beauty, al cliente final en fitness, entender por qué alguien se convierte en cliente e incluso encontrar las sinergias entre estos tres equipos para ver, ¿vale?, cómo funcionan conjuntamente. No solamente por un concepto tradicional o puro de cross-selling, sino porque la visión en ese sentido es que el cliente final encuentre en Jeff un ecosistema de servicios, ¿vale?, que los distintos verticales entiendan o se beneficien del conocimiento que tenemos de nuestros clientes para realmente ofrecer una experiencia más global, una experiencia en la que la marca de Jeff suponga una calidad de servicio que controlamos, que trabajamos con nuestros partners, que existe un equipo entero que les hace training, que les ayuda a desarrollar su negocio y en el que nosotros intentamos entrar para entrevistarnos con ellos, para comprender por qué están funcionando o no. En líneas generales, nuestros equipos son siempre así. Hay algunos equipos luego más específicos que tienen que ver mucho, por ejemplo, con la experiencia de compra, con una parte muy específica que es la parte por ejemplo, de payments y que tiene que ver mucho con la expansión que tenemos en muchísimos mercados, ¿no? En Latinoamérica la fragmentación en los métodos de pago es importante, hay algunos players, pero son, no diré mundos distintos, pero tiene distintas influencias. Si te vas a Asia, donde también estamos, pues pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un equipo un poco menos orientado a un cliente en general, sino una parte muy específica. Vale, vale, perfecto, qué bueno. Muy bien, pues no, vamos a como dar el siguiente paso. Animo a las personas que nos estáis escuchando, más de 100 personas ahora mismo, os animo a que vayáis poniendo en el chat alguna de las preguntas que os gustaría formular a Carlos, porque dejaríamos un espacio al final para preguntarle, ¿vale? Así que pensad qué os parecería interesante preguntarle a Carlos. Y nosotros las vamos recopilando esas preguntas, vamos a intentar contestarlas todas, dedicaremos unos 10-15 minutos a esa parte, pero si nos lo vais ya poniendo por el chat según se os vaya ocurriendo, pues perfecto. Muy bien, Carlos, pues nada, pues muchísimas gracias por compartir esto, ¿no? Las tripas, de cómo está orientado. Y ahora me gustaría pasar como a un segundo bloque en el que hablemos más, pues tanto de, o sea, vamos a hablar como de roles y de la interrelación entre ellos, ¿no? De cómo funcionan independientemente pues, de los squads, es que tienen en común, ¿vale? De todo lo que habéis ido aprendiendo, probando y demás, qué es lo que al final ves que os funciona a nivel de esa configuración dentro de cada squad de producto, cómo es eso, ¿no? O sea, lo primero es quizás hablar de los roles. Ya se ha hablado, ¿no? Tanto del rol del Product Designer, que ahora hablaremos muchísimo más en profundidad, nos interesa en The Hero Camp muchísimo este perfil también ahora, el Product Manager, y también hablaremos del concepto del Product Trio, ¿vale? Pero me gustaría hablar de cada uno de estos roles, ¿no? Un poco cómo lo vives tú, cómo has vivido, seguramente habréis vivido cambios o has visto también necesidades distintas o cosas cuando estaba buscando un Product Designer igual hace 5 años, no era lo mismo igual ahora, también por el aprendizaje y por las necesidades que tenéis ahora mismo. Pero sí que me gustaría entrar un poquito más en detalle ahí, ¿no? ¿Qué es para ti un product designer? ¿Vale? Ya me ha quedado muy claro y no podemos estar más de acuerdo. De hecho, en el estudio que hemos hecho en los últimos 3 meses en The Hero Camp, no te puedes imaginar lo alineados que estáis, todas las personas que estáis liderando equipos avanzados de ese perfil de product designer. Me ha quedado muy claro que no estáis buscando a alguien que pinte pantallas, estáis buscando algo mucho más que eso, ¿no? ¿Qué es para ti un product designer? ¿Qué aporta? ¿Qué skills tiene básicamente? ¿Cómo lo definirías tú, Carlos? Sí, es una broma interna, siempre la hacemos, ¿no? De que no esperamos, o un product designer no es aquel que pinta pantallas. Y ni siquiera solamente. Al final, un product designer, todo el equipo de producto tiene que ser alguien que entienda de manera muy detallada los problemas que tiene tu cliente. Y un product designer tiene una labor muy relacionada con entender el problema y la interacción que supone, la experiencia que supone para nuestro cliente, ¿vale? Eso no es simplemente pintar pantallas, no es simplemente escribir un flow, realmente es entender realmente desde una parte de feedback con el cliente, ¿no? De participar en todos los procesos de discovery o en la parte que decidan, pero con el Product Manager, y entenderlo también en términos de comportamiento, de métricas de comportamiento, ¿no? De cómo realmente
el feedback que recibimos de los loops del cliente final encajan con todo lo que tiene que ver con el comportamiento real, ¿no? Yo creo que además tiene un rol muy importante a la hora de comprender que no existe, no saltamos sobre soluciones y que hay un camino de aprendizajes en el que se tienen que proponer distintas acciones, actividades que pueden variar mucho y que de eso consiste toda la parte de discovery, dependiendo de los casos, dependiendo de lo que sabemos, ¿no? Y en esa parte no es un trabajo único, es un trabajo que tiene que trabajar totalmente con el Product Manager y con el Engineering Team Lead, ¿no? Tiene que comprender todas estas partes de experiencia y cómo esos datos lo soportan y cómo, desde en términos del impacto que supone, del outcome que supone, posiblemente el Product Manager puede ayudarle mucho más en esta parte, e incluso en cómo las posibles soluciones, y digo posibles porque normalmente soltamos siempre una solución, pero realmente ante una oportunidad puede haber muchas de ellas y si no pensamos en más en una solución, estaremos siempre sesgados por la solución que aparece en nuestra mente, no en el proceso de comprender realmente cómo eliminar la incertidumbre de cualquier problema. Al final, y ahí todos lo hemos cometido, ¿no? Pensar que ante un problema, o a veces ni siquiera un problema, una intuición de problema, la solución es tal, tiene un rol fundamental. Tiene que entender cómo esa experiencia y proponer maneras de reducir la incertidumbre con ejercicios, con actividades, con procesos, para encontrar al final una solución, ¿no? En hacer esa parte de Product Discovery que también pertenece a la parte de Discovery. Qué bueno. Y por curiosidad también, por cosas que estoy escuchando últimamente, ¿os cuesta encontrar este perfil, Carlos? Yo creo que seguramente cuesta encontrar el perfil de CPO y cuesta encontrar cualquier perfil de producto. Mi sensación en líneas generales es que la noción de producto es muy variable y hemos hecho un montón de entrevistas a project managers tradicionales, que no hay ningún, o sea, que no lo estoy diciendo mal, me parece que tiene un contexto muy concreto y que la transición es posible, pero que depende de muchísimas cosas, ¿no? Ocurre lo mismo con product managers, con product designers, incluso con desarrolladores. De la misma manera que un product designer no es alguien que pinta pantallas, un desarrollador no es alguien que pone líneas de código. Es imposible que ni un product designer, ni un product manager, ni un desarrollador se sientan parte de los problemas de sus clientes y no se empodera para entenderlos y para buscar una solución, ¿no? Por eso es importante ese trío que estabas comentando, porque no es producto ha decidido algo y esto llega a alguien que lo desarrolla, ni de otra manera tampoco. Esto es lo que hacemos porque esta es la tecnología, no. Tenemos que encontrar realmente cuál es el problema y buscar realmente las mejores soluciones. Si va de arriba abajo, por decirlo así, o de un sentido a otro y simplemente esto es lo que tienes que hacer, no lo va a entender o no va a participar o realmente lo que va a producir un desarrollador está por debajo de sus capacidades, que seguro que pueden ser muchísimas más. Y si de la otra manera nos vemos simplemente restringidos por esta es la limitación, no encontraremos realmente o no solucionaremos el problema realmente que tienen nuestros clientes. Por lo tanto, es un trabajo conjunto y nosotros fomentamos o pedimos, y no es fácil, que el proceso de Discovery participen no solamente el Engineering Team Lead, sino también los desarrolladores, es decir, el Product Manager, el Product Designer y el equipo técnico en base a cómo lo ven ellos, ¿no? En base a cómo encaja con ese proceso que es un poco messy, ¿no? Que es un poco no estructurado. Al final, el proceso de Discovery tiene que comprender realmente qué problema tenemos, o sea, qué problema tiene el impacto suficiente para realmente resolverlo, mientras que luego la construcción es la mejor construcción posible, ¿no? Qué bueno. O sea que decíamos, ¿no? Y que has dicho un poco ese product trío que tiene que trabajar de una forma absolutamente colaborativa a lo largo del end-to-end del producto. Sin embargo, es cierto que al menos en esta fase en la fase inicial, quizás más de discovery, de cada una de las iniciativas que tengamos y demás, estarían liderando más, digamos, ese product designer junto con el product manager, el equipo técnico, el tech lead, siempre tendría que estar ahí para no perderse nada y estar muy enganchado, pero en la siguiente fase, digamos, llamemos conceptualización, priorización y demás, es donde quizás el siguiente rol del que me gustaría que me hablaras, que sería donde el product manager quizás asume más protagonismo, más liderazgo, siempre junto a los otros dos perfiles, y esto es muy importante, siguen ahí colaborando muy estrechamente y tomando parte en las decisiones estratégicas, pero digamos que en esa parte de conceptualización o priorización es el Product Manager el que asume más protagonismo, ¿no, Carlos? Ese Product Manager, ¿cuál es el perfil? Si yo te dijera ahora, estás buscando, y sé además que, joder, estoy súper contento con eso, que 3 alumnos de la escuela son Product Managers con vosotros,
¿qué dirías tú, qué define a día de hoy a un product manager en un equipo de producto avanzado? ¿Tú qué buscas cuando estás en esas entrevistas? ¿Qué estás mirando ahí? Ya sé que un product manager, también otro como el product designer, un perfil muy exigente, pero ¿tú qué estás buscando ahí entre líneas en las entrevistas? ¿En qué pones foco? Bueno, al final también ha cambiado mucho la percepción de cómo entrevistamos o cómo hablamos con los product managers y con los product designers, con ambos, ¿vale? Es cierto lo que estás diciendo sobre el rol del product manager, pero nosotros intentamos realmente que el product designer sea una parte mucho más pegada. O sea, no voy a decir que son la misma persona, pues sería ridículo el mismo rol, pero sí pertenecen o sí realizan acciones o trabajan conjuntamente eh, casi desde el principio. No pueden estar haciendo lo mismo 100% porque son dos roles distintos, pero no son elementos que en algún momento están desacoplados. Tienen que tener mucha más comunicación entre ellos y obviamente no tiene ningún sentido que todo el mundo esté en las mismas acciones o en las mismas reuniones o haciendo lo mismo, pero sí muy, muy involucrados. Y hay veces que nosotros, porque también creemos que no se trata solamente de los engineering leads, como tú decías, sino incluso los desarrolladores. O sea, no tiene ningún sentido que solamente haya una comunicación a través de los engineering leads. Se hacen cosas como, se les pide hacer cosas como responder tickets cada cierto tiempo o participar en esas conversaciones. Y antiguamente, ahora no, porque no hay posibilidad de viajar, pero trabajamos con muchos partners fuera, con muchos de la parte de equipo, product managers y product designers, trabajando con Insight, con gente en México, en Colombia, viajaban por LATAM, incluso por Asia. No solamente yo, por ejemplo, que he viajado mucho, o el CTO, o alguno de los jefes, sino también toda parte del equipo. Al principio digamos que las entrevistas con los product managers pues eran estructuradas, pero más sobre su experiencia. Ahora hacemos lo mismo un poco para filtrar más y para entender si tiene, cómo ocurre, ¿no? El entendimiento del problema y en base a qué, ¿no? Normalmente, y aquí me pongo todos los C-levels y tal, mucha gente viene y dice, bueno, el problema me lo ponen, yo ejecuto, ¿no? Y tiene que ver con una de las preguntas que estaban poniendo en el chat. Eso no significa que te invaliden, ¿no? Realmente, pero ya empiezas a entender qué tipo de perfiles hay y crecer o cambiar no es fácil, ¿no? Entonces ya depende un poco de lo que ocurra después. Que básicamente hacemos una prueba que básicamente es una prueba un poco como excusa para comprender si alguien puede razonar alrededor de un problema, ¿no? Y tengo que decir que a veces somos no malos, pero la prueba es abstracta, difusa, contradictoria, no tiene una estructura, se le hace una serie de preguntas y hay gente que lo plantea de una manera y hay gente que lo plantea de otra. De hecho, hacemos preguntas, no diré poco relevantes, pero sí por ejemplo, preguntamos cosas de delivery que no es, o sea, que no creemos que sea el foco principal de un product manager. Intentamos y no es viable o no siempre lo conseguimos que existe un 80-20% en un product manager, que el 80% de su tiempo se lo pueda dedicar a discovery y el otro 20% consiste en comprender que la experiencia, comprender que lo que se espera de esa oportunidad es lo que en un principio habíamos pensado, ¿no? de ese problema. No llevar el sprint, no llevar el Kanban, no participar en las dailies, pero no porque ocurra o que sean problemas, porque no puedes estar todo tu tiempo en todos los sitios. Por eso digo que tenemos un perfil adicional que se llama el Delivery Lead, que tiene esa conexión, ¿no? Permitir al equipo de Delivery trabajar, entender, tiene como rol entender realmente cuál es el propósito, el outcome y la motivación, ¿vale? Y porque habrá gente que ocurre mucho en el desarrollo que está muy pegado al delivery mucho más que a entender el problema, ¿no? Un poco de interconexión. Entonces, en esa entrevista que hacemos, lo que hacemos es que explique cómo lo haría él, cómo cree que debería ser la vida de un product manager para resolver un problema específico, porque como digo, es confuso, abstracto, y cómo resuelve la incertidumbre, ¿no? Al final, cuando tienes un problema, no sé si es bonito, ¿no? Porque el camino es la parte interesante, ¿no? Pero tú no sabes y muchas veces, o sea, no sabes la solución, obviamente, pero ni siquiera tienes claro el problema, ¿no? Entonces esa parte de statement es fundamental, entender realmente lo que quieres responder antes de construir o no construir nada, porque al final lo que ocurrirá es que construiremos algo que a nadie le interesa, construiremos algo que no resuelve el problema, construiremos algo que realmente no está solucionando el problema principal y habremos fracasado, habremos construido cosas que realmente no están cumpliendo su objetivo. Hacemos eso con ellos y le hacemos preguntas sobre por qué toma decisiones, más que nada. Por qué toma decisiones en cada momento, cómo hace para comprender los problemas, cómo hace para llegar a las soluciones, ¿vale? Es decir, evitamos
algo que hay que comprender es que esa noción de MVP no está muy bien cogida, o ese proceso de entender o de reducir la incertidumbre y trabajar con la experimentación, con audiencias y luego incrementándolas y viendo cómo funciona, no es algo que salga muy natural. Mucha gente que viene que por su background a lo mejor no lo ha hecho, pero es capaz de establecerlo, es capaz de ponerlo, ¿no? Es cierto que jugamos con distintos tipos de perfiles, más seniors o menos seniors. En este momento la realidad es, por ejemplo, con toda esta madurez y el equipo que tenemos, en el que el nivel es cada vez más alto y buscamos perfiles que puedan subir el nivel medio para que la cultura sea cada vez mayor. No. Hay perfiles que podemos intentar que crezcan, pero hay otros que tienen que venir con un nivel, entendiendo cómo es el rol de producto muchísimo más elevado. Más avanzado, ¿no? Como dices tú. Ajá, qué bueno, qué bueno. Qué genial. Entonces, en ese product manager, esa forma de pensar, ¿no? Lo de decir, oye, quiero ver cómo ataca, cómo entiende el problema y cómo lo podría buscar soluciones siempre complejas en el entorno en el que vivís, tan rápido, de tener que reaccionar con tantos verticales, con un crecimiento tan grande. En ese product manager se busca esa forma de razonar, que seguramente se le pida también al resto de perfiles, como dices tú, el componente este de data, que también seguramente lo estáis buscando en todos, ese componente de experimentación, pero me ha gustado mucho esto y creo que ahí has dado unos buenos tips para las personas que nos escuchan, muchos de ellos pues ya product managers, pero algunos también pensando en dar el salto para manejar esas entrevistas, para poder entrar en un equipo como el vuestro, ¿no? Pues súper, súper interesante. Y hay una final también, otra vez volviendo al tema del Product Trio, ¿no? ¿Cómo, me gustó mucho cuando hablamos aquel día, la vez que me lanzaste ideas que todavía sigo pensando en ellas, y me gustó mucho cuando me dijiste que se ve que se está en un equipo de producto avanzado, ¿no? Cuando estás hablando con un product designer, un product manager o un tech lead y no sabes qué rol ocupa cada uno, sino que están hablando todos del mismo idioma. Esto, Carlos, cuéntamelo otra vez porque creo y quiero que se lo cuentes también a las personas que nos están escuchando hoy. Bueno, estoy convencido que todos somos expertos en un área y que seguro que podremos hablar mucho más en detalle de elementos técnicos, de elementos de experiencia de usuario o de priorización o entender el problema. Pero la realidad es que al final entender o empatizar con el cliente, entender realmente qué necesita o no y cómo se resuelve un problema no depende de esas cosas. Luego existen maneras de articularlo, ¿no? Pero ese proceso no es único de una persona o de dos personas, ¿no? Entonces, al final, cuando tú encuentras oportunidades, intentas entender el problema y buscas la motivación, o sea, realmente ese feedback de varias fuentes y cómo encaja con los datos que estás viendo en tus aplicaciones, en la instrumentación de tus aplicaciones, donde realmente alguien plantea, oye, no tenemos suficiente información, no depende realmente de esos perfiles. Y estoy convencido que cada uno de ellos aporta puntos de vista diferentes, ¿no? Es imposible, como digo, empoderar a un equipo, que un equipo sienta que es partícipe de lo que está ocurriendo. Si a uno le llega la oportunidad de Carlos, si a alguien de Carlos se lo pasa el diseñador y hace unas pantallas, y si eso pasa al equipo técnico, no, es imposible. Por lo tanto, al final, empatizar, conocer, participar en las actividades o en los vehículos que utilizamos para buscar ese toolbox que se llama, ¿no? Ese toolbox de discovery en el que estás trabajando con tus clientes y con lo que está ocurriendo y cómo se comportan, es algo que corresponde a todos. De hecho, y por ahí hay algunas preguntas sobre el tema de data y tal, nosotros las plataformas de instrumentalización las tenemos abiertas para todos los equipos, para todas las personas de todos los equipos. No es un hecho que solamente depende del product manager o el product designer. Obviamente, como tú decías, dedican mucho más tiempo, trabajarán mucho más con la segmentación de clientes, con los funnels, pero está abierto constantemente sobre cómo funciona, bueno, alguna oportunidad específica, ¿no? No termina cuando llega a producción, termina cuando está cumpliendo, cruzamos los dedos, cumpliendo lo que se espera de ella, ¿no? Entonces, no empieza la conversación de alguien cuando empezamos a hablar de tecnología o de un elemento técnico de bajo nivel, ni cuando alguien pregunta sobre temas de experiencia, porque empieza la conversación de entender el problema y eso le pertenece a todos. Eso es parte de lo que tiene que hacer un squad, ¿vale? Y alguien puede participar en ello sin ser product manager, product designer o ingeniero, o sea, que son necesarios como parte de esa articulación. Qué bueno, perfecto, genial. Muy bien, pues vamos cerrando este segundo bloque en el que hemos hablado mucho de esos roles del Product Manager, Product Designer, pero también del Product Trio, cómo trabajan y esos skills conjuntos que, mira, Carlos, que nos encanta y me encanta escuchar
porque ponemos muchísimo foco también en nuestro curso en todo lo que dices, ¿no? Para ambos perfiles, tanto el componente de experimentación, que es algo que nosotros consideramos absolutamente clave, lo de trocear, pensar en MVPs de forma constante, la parte analítica también los dos, y esa parte estratégica y de empatía, de entender a todos para estar juntos también trabajando en los mismos retos. Y otra componente muy, muy importante que has mencionado mucho es esa parte de foco en el problema, ¿no? Tanto para los product managers como para los product designers. O sea que me encanta escuchar eso también. Y si parece, vamos cerrando ya. Te quiero hacer una última pregunta antes de pasar a las preguntas de las personas que nos están escuchando, que os animo a todos en el chat que nos sigáis poniendo alguna pregunta más. Ha habido algunas muy, muy interesantes que ahora iremos sobre ellas, pero te quería preguntar una última y es, a nivel de, como CPO, hoy, ¿cuál es tu principal reto en el equipo de producto hoy? Pues por las circunstancias que estamos viviendo, por el momento en el que estáis como producto, ahora mismo, ¿en qué reto estás pensando? ¿Qué es lo que te tiene el ruido ahí en tu mente a día de hoy? ¿Qué reto tienes, Carlos, como CPO? Bueno, lo que ha ocurrido en Jeff es que estos 2 últimos años han sido realmente increíbles en términos de hipercrecimiento. Quiero decir, hace 2 años y medio el número de países donde estábamos eran 2, literalmente, España y México, y ahora estamos en torno a 35 países con 4 líneas con cuatro tipos de clientes o con 4 verticales distintos, ¿no? Eso implica que hay que tener una capacidad de aprendizaje y de crecimiento brutal en todos los perfiles. Quien no comprenda que realmente escalar no es simplemente más números, sino adaptarse a las circunstancias que tienes en cada momento es complicado. Y eso implica gente que product managers o product designers que en el pasado a lo mejor funcionaban de otra manera, comprender que su rol es todavía más de liderazgo y más de comprender realmente cómo el producto puede resolver los problemas que tenemos, que actitudes, no diré, con una velocidad distinta, ¿no? Entonces, escalar en términos de equipos y de la cultura que buscamos es importante, entre otras cosas porque traes gente que aunque intentas que se acomode, al final tarda en crecer. Ya no me refiero desde un punto de productivo, sino de entender realmente qué tipo de cosas necesitas de ellos. Entonces, en este último año, estos últimos 8 meses, nosotros crecimos de una manera muy flat, con muy pocos puestos entre medias. Y lo que hemos intentado es y eso ha provocado, por ejemplo, que nos costará mucho más ayudar a la gente a crecer en ese sentido, ¿no? Entonces hemos intentado crear una estructura en la que realmente pues los engineering team leads, los heads, los managers, no desde un punto de vista de jerarquía, sino de comprender cuáles de la misma manera las necesidades de las distintas personas para crecer, ¿no? ¿Qué estaba fallando? ¿Qué no le cuadraba? ¿Vale? Porque necesitamos tiempo, dedicar el tiempo al equipo para que eso ocurra, ¿no? Y eso ha sido un poco el trabajo que hemos estado haciendo, que seguimos haciendo durante los últimos 8 o 12 meses, ¿no? Trayendo talento, intentando acoplar al equipo para que comprendan los retos donde estamos, ¿no? Es decir, al final, no sé cuántos de vosotros habéis conseguido en 3 o 4 años estar en esos 40 países, tener esos verticales, pero puedo asegurar que es overwhelming, ¿no? Que es muy, 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 muy complicado por todos los retos que supone y por lo ágil que hay que ser, ¿no? Entonces, ese ha sido realmente el reto de los últimos 12 meses. El reto actual en el que estamos es un poco cuáles van a ser los siguientes pasos de Jeff, ¿vale? Una de las cosas que estamos viendo es que esta noción de Jeff como un ecosistema de servicios tenemos que trabajarlo más, tenemos que ser más incipientes y de la misma manera con la siguiente generación de nuestros partners, ¿no? Cómo la propuesta de valor va cambiando. Y sé que no hace mucho hiciste una presentación sobre esto, así que les recomiendo a todos que la vean, ¿no? Cómo son las propuestas de valor estratégica. Entonces estamos trabajando mucho en ver cómo vamos a seguir iterando, ¿no? Cómo vamos a seguir dando esa propuesta de valor a los que están y a los siguientes para seguir posicionándonos en el mercado como un ecosistema para nuestros emprendedores y como un ecosistema para los servicios del cliente final. Qué bueno. Bueno, pues 2 buenos retos, ¿no? Uno más a nivel personas, cultura, ver cómo se transmite todo esto. Y otro, el componente estratégico siempre tan relevante, ¿no? El manejar ambas en paralelo, como 2 platillos que no se caiga ninguno, me parece muy, muy, muy relevante. Genial, Carlos. Pues si te parece, vamos a ir pasando vamos a hacer una selección. Yo creo que podremos ir sobre la mayor parte de las preguntas que nos han ido haciendo. Si quieres, por conectar con esta última parte de la que estabas hablando, empezaremos con algunas que he visto más de mercado, estrategia y demás. En algunas nos preguntaban cuál era, cuál es el diferencial de vuestra propuesta de valor, ¿no? Como producto, cómo se traslada eso al producto, pero también qué puede ser el elemento diferencial
de vuestra propuesta de valor frente a otros competidores, algo que un Product Manager o un CPO tiene que tener siempre en mente, ¿no? Mencionaban por aquí Treadwell, lo vamos a decir bajito, pero ¿cuál podría ser y en qué estáis trabajando como elemento diferenciador en vuestro producto ahora mismo? ¿Dónde estáis poniendo ahora el foco? Hay muchos, es uno de los nombres, ¿no? Pero nosotros al final no trabajamos en un único vertical. Lo que realmente tenemos es una propuesta de ecosistemas de marca, donde llevemos una serie de criterios y valores a qué entendemos que es nuestra relación con el cliente final y con el equipo que está dando o los partners que están dando ese servicio. Nosotros no somos un marketplace, como ocurre en otros aspectos, o simplemente un agregador. Nosotros estamos creando nuestro propio supplier porque queremos dar un valor de marca como tal. Realmente, cuando alguien piensa en Jeff, pensará en qué tipo de servicio le estamos dando y qué relación tienen, ¿no? Es un punto diferencial. Hacer que realmente la gente pueda desarrollar sus negocios como parte del buen servicio que damos a nuestros clientes finales. Y hay SaaS, hay marketplaces, hay super apps, hay una serie de competidores o categorías que están alrededor, pero que realmente no cubren o no encajan o no son exactamente lo que nosotros hacemos. Nosotros no somos lead generators y lo hacemos con biddings, nosotros no somos simplemente un marketplace que agrega oferta y demanda, nosotros no somos simplemente proveedores de tecnología, nosotros creamos marca alrededor de Jeff y nuestros partners, y por eso lo llamamos partners, son una parte fundamental para que realmente el cliente final piense que cuando va a utilizar un servicio de Jeff, la calidad y la relación que tenemos con ella es igual y es una experiencia de mucha calidad. Qué bueno. Si te parece, pasamos, pues gracias, muy interesante. Pasamos a una, ha despertado bastante interés, hay bastantes preguntas, voy a intentar hacerlas todas juntas. El perfil del que hemos hablado del Product Designer, y no me extraña porque creo que es un perfil todavía muy desconocido, ¿no? Digamos que hay muchas personas que se dedican al mundo, son diseñadores, digamos, de producto digital en disciplinas que pueden ir desde el UX, UI, incluso Service Design o Design Research o simplemente diseñadores de producto digital en muchas variantes, pero ha despertado mucho interés cuando hemos hablado de Product Designer como tal en estos equipos avanzados, ¿no? Me preguntan, por ejemplo, dice, oye, pero perfiles UX no tenéis o el UX está dentro del Product Designer. Esto nos preguntan algunas personas. Otros, y ahora si no te voy a intentar hacer todo junto y si se te olvida alguna te la hago, ¿eh? Entonces, esta es una cosa que nos dicen y luego, por ejemplo, nos dicen una muy interesante, nos dice José Pacheco, es qué extra valoras en un perfil de Product Design, ya sea competencias, formación, conocimiento, es decir, en esas entrevistas hemos hablado mucho del Product Manager, algo del Product Designer, pero es qué extras valoras tú, ¿no? Para estas posiciones de Product Designer, cuando estáis en esas entrevistas, ¿qué es lo que estás atento, ¿no? El proceso de entrevistas con Product Design es un poco distinto. Creo que me ha parecido una pregunta por ahí que si puede haber un Product Designer o alguien en la parte de diseño sin ser sin tener grandes skills de diseñador desde un punto de vista de diseño. Y la respuesta es que sí. La respuesta es que totalmente. De hecho, claro que tenemos gente cuyo apellido habitual podría ser UX Researcher o Product Designers, o tenemos partes de Service Design, tenemos todo como parte del equipo de producto, ingeniería y datos. Como parte de producto hay un equipo que es el equipo de Juan Pablo Constanzo, tiene una experiencia brutal y que creo que Mercadona viene la semana que viene, y es un ex Mercadona y ex PayPal, y donde trabaja precisamente con los Product Designers, con el equipo de los UX Researchers y que nos ayudan precisamente a crear esa propuesta de producto y de valor. Yo creo que el problema no son los apellidos en el sentido de los títulos que tiene cada uno, sino cómo participa en ese proceso. Cómo realmente es un elemento fundamental en toda esa toma de decisiones como parte del equipo y de manera colaborativa. Por supuesto, puedo decir que hay product designers y algunos serán mejores o peores en términos de su capacidad, sus skills de diseño, pero que realmente se les pide realmente que comprendan el problema respecto a nuestro cliente, ¿no? Por lo tanto, hay todo eso. Y hay gente que nos ayuda más a la parte de research, pero no es simplemente me tienes que hacer este research y háblame dentro de 2 semanas, sino realmente tenemos los siguientes problemas, necesitamos hacer una serie de cosas, cómo podemos ayudarnos, cómo podemos participar. No significa estar en todos sitios a la vez, sino significa realmente comprender en qué tipo de foco tenemos, por qué tenemos ese foco, por qué esas oportunidades empezamos a creer que es importante y estamos intentando resolver esa incertidumbre. Yo creo que en líneas generales, pues Product Designers, pues un punto importante que creo que es, y lo hablamos mucho internamente, es ser curioso.
Y ser curioso consiste en hacerse preguntas constantemente y preguntas lo más válidas posibles, ¿no? Relacionadas con lo que se va descubriendo y con aquello que no se sabe. Y mi experiencia es que muchos de los perfiles que vienen y incluso que están en el equipo y por lo que nos han contado y nos cuentan es que hay muchos perfiles en diseño que les obligan o que el rol que esperan de ellos es que pinten pantallas, ¿no? Y no funciona de esa manera. Al final, que alguien venga y diga, píntame un botón aquí o píntame tal, no va a hacer mejor producto y no va a hacer que el diseño sea mejor. Entonces, en líneas generales yo preguntaría siempre. Creo que antes te lo he dicho lo de incómodo y creo que en líneas generales ser curioso y preguntar cosas tiene todo el sentido. Qué bueno. Genial, gracias Carlos. Pues mira, hay también una pregunta en línea con, más ahora hablando del perfil del Product Manager, y esto es algo que también recurrente, que nos suelen preguntar también. Es un perfil muy exigente, es un perfil al que vemos que se llega desde muchos y diferentes backgrounds, ¿no? Quizás lo más relevante es, como has dicho tú, es esa capacidad de pensar, de relacionar y demás, y para eso no hay que estudiar algo en concreto, sino que seguramente se venga de distintos backgrounds, pero nos pregunta alguien en concreto que y sin experiencia ahí, en el rol, entiendo, obviamente deberías tener experiencia en otro tipo de cosas, pero sin experiencia en el rol se puede saltar aquí, porque y si no, ¿cómo se llega a este puesto, no? Ahí siempre es verdad que vemos que siempre se suele pedir experiencia previa, y si no la tienes, o sea, ¿desde qué sitios puedes dar el salto? Aquí hay una inquietud, o sea, yo me imagino, no conozco a esta persona en concreto, pero oye, he hecho otro tipo de cosas relacionadas, puedo tener el mindset que estás buscando, pero experiencia previa como Product Manager no tengo. Hay pocos Product Managers realmente en el mercado y esto es así. ¿Y ahí qué le decimos a esta persona, Carlos? Se puede, como en cualquier, casi como en cualquier puesto puedes optar o puedes ser Product Manager sin tener experiencia en ser Product Manager y, como tú dices, con muchos skills diferentes. Yo comparto algo contigo, es que el ser Product Manager es muy, muy, muy complicado porque requiere muchos skills. No tienes que tener un background técnico como el mío, pero tienes que conocer los building blocks sobre los que vas a construir la experiencia. No tienes que haberte dedicado al análisis de datos, pero tienes que comprender los datos, por lo menos de una manera básica, y por lo menos ser capaz de interactuar con algunas herramientas más de alto nivel, incluso con algunas de bajo nivel, para comprender qué está pasando. Estoy hablando de logs, estoy hablando incluso de bases de datos, aunque luego tengas herramientas de alto nivel para trabajar con ellos. No tienes que ser un experto en experiencia o en interacción, pero tienes que comprender por lo menos cuáles son los basics de toda esa parte. Y obviamente tienes que comprender el problema, empatizar con el cliente y elementos más asociados a priorización. Yo no soy un gran defensor de la priorización como tal desde un punto de vista de matriz, pero sí con entender el problema, porque eso te permitirá comprender, si lo haces bien, cuál es el impacto que esperas o no esperas, ¿no? Entonces es un perfil muy complicado. Mi recomendación en líneas generales es que hay muchas empresas, nosotros no tenemos aplicado, pero hay muchas empresas que tienen programas de APM, de Associate Program Managers, Product Managers, donde básicamente un Group Product Manager o alguien con más experiencia en el equipo tiene un plan asociado a él, ¿no? Y es cierto que en España y en el mundo el tema de Product Managers es limitado, pero han salido grandes perfiles de ahí, gente que realmente es muy buena. No diría ni siquiera que sabe, que es capaz de entender, porque es un proceso constante de aprendizaje, ¿no? No vas a aprender infinitamente, en miles de cosas que después de 10, 15, el tiempo que sea, no sabes, pero sí a cómo tienes que tener la mentalidad. Yo creo que es más un elemento de mentalidad que de experiencia puramente. Obviamente alguien que tenga menos experiencia pues tendrá unos contras, pero teniendo la mentalidad una mentalidad adecuada puede funcionar mucho mejor que alguien que conozca todo tipo de metodologías, estrategias o lo que sea. Totalmente, ahí y estoy un poco de acuerdo viendo un poco las trayectorias de muchas personas que se han entrenado con nosotros, ¿no? Y que han acabado en los equipos más avanzados. Yo creo que diría que quizás el componente que les define a todos, y es verdad que vienen perfectamente con cada uno con su historia, pero es el querer, la actitud, ¿no? Y lo decimos mucho en la escuela, el del querer ser product manager, obviamente con este mindset, que lo pueda demostrar. Yo creo que alguien en un proceso de selección ve el mindset y las ganas, ¿no? Y eso no falla nunca, ¿no? Eso no falla nunca, desde luego, porque Product Manager, desde luego, es un rol muy exigente y exige estar ahí en el centro de todas las batallas. Así que, bueno, nos animamos mucho a distintos backgrounds y demás, que la falta de experiencia en el rol no es, y os lo puedo decir yo que he visto muchísimos casos, no es para nada un inconveniente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos.
Perfecto. De hecho, perdóname, de hecho hay muchos, y esto es una conversación que he tenido con CPOs, hay muchos CPOs que no quieren gente con experiencia o con mucha experiencia, porque hay muchas capacidades de estar sesgado en cómo funciona el proceso de discovery o el rol de product manager, ¿no? Ocurre mucho que hay empresas, y ni siquiera digo que esté mal, o sea, cada uno puede, depender de sus contextos y necesidades, está muy enfocado a un product owner, a ejecutar, lo cual tiene unos pros y unos contras, depende del rol que quieras. Y hay muchas situaciones en las cuales la gente prefiere amoldar a perfiles en base a cómo ven ellos el rol de producto en esa empresa, ¿no? Entonces hay gente que realmente prefiere tener roles más juniors, que sean capaces de tener una mentalidad flexible respecto a qué se busca, mucho más a alguien que simplemente tenga 10 años, 15 años, en un contexto que es totalmente distinto. De hecho, nosotros, la experiencia per se no es un elemento que diferenciador en el sentido de te tenemos que cortar si no tienes ninguna experiencia. Justo, pues absolutamente, y justo en línea con esto que dices, esto, hablando el otro día con José Agüera, CPO de Mercadona Tech, que sé que os conocéis y más, y David de la Iglesia, que es el Head of Pro Design, que por cierto vamos a tener un webinar con ellos la semana que viene, no os lo perdáis, precisamente hablando con ellos nos decían exactamente lo mismo. Dice, casi, mira, como lo que estoy buscando es el mindset, prefiero a alguien que quizás venga menos trallado, menos con otras cosas en la cabeza y venga solo con el mindset y que en nosotros pueda crecer, ¿no? Eso lo hablaremos la semana que viene, o sea que ahí estaban absolutamente alineados contigo, no solo en esto, en muchas otras cosas. Hay una, y yo creo que con esto vamos a ir cerrando, Carlos, nos preguntan mucho, y tú que esta parte sé que te gusta mucho, la trabajáis muchísimo, nos has hablado antes de la mente analítica, nos hablan de los datos, ¿no? Dicen, dos que voy a intentar simplificar también o unir, es cómo hacéis para poder tratar los datos, o sea, qué tipo de fuentes utilizáis, ¿no? Aquí nos hablan, por ejemplo, y asocian eso también con la fuente de cómo soléis identificar problemas. Aquí nos dicen es que utilizáis feedback de los equipos operacionales, durante la refinación del backlog, por el feedback directo de los clientes, o nos dicen, o tenéis una discusión o workshop o un taller recurrente para encontrar problemas. O sea, hablan de, oye, ¿y los problemas de dónde salen? ¿Tenéis algunas fuentes, tanto fuentes más, digamos, de herramientas que utilicéis para identificar, fuentes de qualis o quantis, o son reuniones específicas? ¿Cómo trabajáis este tema? Porque es verdad que hablamos mucho de identificación de problemas, pero claro, es, bueno, y esto en el día a día, ¿cómo se hace, no? No sé, nos preguntan por ahí temas. Carlos, ¿qué Sí. le dirías? Déjame empezar diciendo que recomiendo a todo el mundo que escuche a José la semana que viene, que si alguien que es un crack en España es él, y podrá dar muchísima información y de todo su bagaje y de todo lo que sabe del producto. Al final, cuando vemos la parte de discovery, no solamente es una parte una vez que ya estás haciendo el proceso de descubrimiento, sino cómo identificas esas oportunidades, ¿no? Y ahí tienes todo lo que tiene que ver con el loop, con el feedback que tienes por parte de tus clientes, de tus customers y también de tus stakeholders, ¿no? Nosotros lo que intentamos, y esto también ha sido largas conversaciones, es obligar, y digo obligar, porque tienen que hacerlo, tenemos que hacerlo, hablar directamente con nuestros clientes, ¿no? Con nuestros partners, incluso con nuestros clientes finales, ¿no? Preguntarles algunas veces muy amplio, ¿vale? Es decir, con temas muy amplios, otras veces con temas más específicos. Una manera, primero, para entender o para empatizar realmente incluso con la persona real, ¿no? Con la persona con la que realmente tiene sus problemas y que te va a decir, oye, mira, esto no me está funcionando, me preocupa porque estoy montando en nuestro caso nuestro negocio, ¿no? Luego hay maneras más automatizadas, ¿no? Podemos verlo desde otro tipo de situaciones como surveys o como realmente comportamientos que vienen de los stakeholders, también con entrevistas o con feedback que reciban en la parte de training. Y luego tenemos toda la parte que tiene que ver con el comportamiento, con el behavioral data, ¿no? Con todos los datos que tenemos de las plataformas. Ahí, al final, esa parte no es suficiente tener el feedback de una persona simplemente para tomar decisiones. Eso te permite identificar oportunidades de las que tendrás mucha incertidumbre, en las que tendrás que analizar e investigar cuál es el impacto que esto supone. ¿Le ocurre a esta persona? ¿Le ocurre más? ¿Qué ocurre si resolvemos esto de alguna manera? O sea, ¿qué impacto está teniendo en las métricas de recurrencia, en las métricas de revenue, en las métricas que sean? Y nosotros lo que tenemos es instrumentalizado las aplicaciones. Nosotros al final generamos la típica taxonomía de eventos en la que no instrumentalizas todos los posibles funnels del mundo ni todas las situaciones, porque sería imposible sin una pérdida de tiempo, pero sí en base a esas oportunidades y algunas básicas, obviamente quieres tener instrumentalizado tus funnels principales, analizas cómo se comporta, analizas cuál es la conversión, dónde tienes los drops en cada uno de los momentos, cómo se comportan los distintos segmentos y haces ese coupling, ¿no? O sea, conectas todas esas oportunidades
toda esa información que estás teniendo por entrevistas, por brainstormings, por shadowing, por cualquiera como decía, por cualquiera de las actividades que normalmente puedes tener en estos procesos con las métricas de comportamiento que tienes, ¿no? Y en base a eso, analiza realmente cuál es la importancia que está suponiendo o no te está suponiendo todas esas oportunidades para tus clientes. Y ahí no es un proceso lineal, tomas decisiones sobre hasta qué punto necesitas experimentar, ¿no? Experimentas, ves si realmente está funcionando, seleccionas audiencias, mercados, aquellos que haces grupos de control para ver realmente si estás modificando, si estás cambiando ese comportamiento, y cuando va funcionando vas agregando distintos nuevos verticales, nuevos grupos, segmentos de gente, ¿no? Si está funcionando como esperas, perfecto. Te permite entender que vas por el buen camino, es un MVP, seguramente haya muchos pasos después que puedes hacer. Si no está funcionando como esperas, bueno, nos ocurre. Y te permite ir atrás, te permite aprender cuanto antes, en lugar de hacer un desarrollo que te puede llevar muchísimo tiempo más, que no estás seguro tampoco de que te funcione o no, y crees que lo sabes, pero no es verdad. Pero el proceso te permite eliminar toda esa incertidumbre y equivocarte. Te equivocas igual posiblemente, pero te equivocas mucho antes, ¿no? Con un coste anterior y con la capacidad de reaccionar en base a eso. Y eso es un poco como vemos la parte de discovery. Por supuesto, en ese proceso de experimentación, un proceso de discovery de las soluciones, ¿no? Obligamos mucho, no siempre ocurre no hay una única solución, ¿no? A lo mejor, como te decías antes, al product manager le viene algo a la cabeza, pero, oyes, el resto del equipo tiene un feedback adicional. Oye, has pensado esto, has pensado esto, has pensado esto. Y esas soluciones son las que tienes que validar, esas hipótesis que estás poniendo, tienes que ir validándolas para entender realmente cuál de ellas puede encajar mejor o peor. Total. Y qué importante es esto, o sea, nosotros desde siempre le hemos dado muchísima importancia a estos loops de aprendizaje constante basado en la evaluación de hipótesis y demás, y bueno, viendo los módulos de los dos, tanto el curso de Product Manager como Product Designer, tienen un bloque enorme de toda esta parte de experimentación, porque nos parece el día a día. Es ese mindset, está muy asociado creo que con ese mindset, ¿no? Si os parece, vamos cerrando, vamos a dejar la última para un exalumno por aquí, además un Product Manager de los buenos. Manu nos hace una última pregunta muy ligada con esta que hemos hecho. Hemos puesto mucho foco en ese de dónde salen los problemas, y él nos pregunta más, dice, vale, y ahora, y la parte de entender cuál es el problema que merece ser resuelto, ¿no? Entiendo que está bastante relacionado con la priorización, en el fondo es qué es lo que lo define los objetivos del siguiente sprint. Es algo básico absolutamente también para cualquier equipo, para que el producto vaya avanzando en la línea que queremos. ¿Ahí cómo lo hacéis? Y si nos puedes bajar un poquito más de detalle, no sé si utilizáis algún tipo de herramienta, tenéis matrices, ¿cómo hacéis esta parte de, vale, y qué problema ahora merece ser resuelto ahora, ¿no? ¿Dónde tenemos que poner el foco? Eso debe ser complicadísimo, Carlos. ¿Cómo hacemos eso? Sí, de hecho, como te decía antes, no creo que es una parte que tengamos excesivamente resuelta, porque nos cuesta mucho más realmente trabajar con la oportunidad y entender el impacto que tiene. Al final hay una serie de situaciones en las que normalmente tendemos a ser muy superficiales, ¿vale? Y eso hace que, bueno, aunque tú lo pongas en una matriz, no resulte o no tenga el impacto esperado, ¿no? Entonces, lo que intentamos enfatizar mucho es entender realmente el problema y el outcome que esperas. Cuando digo el outcome, quiero decir realmente comprender cuáles son las hipótesis que quieres validar, o sea, cuánto te está costando, cuántas son las hipótesis o cómo se traducen las hipótesis que estás haciendo, y en base a eso hacer una priorización, en nuestro caso bastante simple. No utilizamos grandes ni matrices ni situaciones. De hecho, es una conversación que llevamos el último mes hablando mucho, ¿no? Porque me preocupa de manera brutal que no seamos capaces de hacer el ejercicio de discovery, que no entendamos realmente el problema, pero nos sentemos delante de una matriz y tenemos una falsa sensación de que estamos entendiendo el problema como tal, ¿no? Pero sí, al final, cómo se traduce, y es las conversaciones que hemos tenido, es cómo toda esta información que tengo del discovery lo puedo traducir en una serie de prioridades, ¿no? También es cierto que en términos de prioridades y en términos de cómo funciona el discovery, intentamos desacoplarlo, algo que has comentado, desacoplarlo mucho de los sprints, ¿vale? Porque si no teníamos una sensación de necesito hacer esto para el sprint siguiente, cuando realmente, no diré que son desacoplados, pero sí, hay varias maneras de ver toda la parte de discovery y delivery. Hay una muy famosa que es el Agile Dual Track, ¿no? En el que tienes dos tracks distintos que están relacionados, ¿vale? Pero que no están relacionados de manera lineal, en el sentido de que tengo que hacer esto en discovery porque va a entrar a continuación en delivery, ¿no? Entonces, en base a eso, se prioriza el impacto que tienen, ¿vale? No utilizamos propiamente las matrices, pero utilizamos algo que se llama el
el theme road mapping, donde básicamente trabajamos con la incertidumbre, la eliminación de la incertidumbre, y trabajamos simplemente con 3 dimensiones de ahora, después y ahora, a continuación y después, donde eliminamos la incertidumbre sobre cuál es el impacto que tiene y priorizamos en base a ese impacto. Vale. Qué bueno, genial. Pues nada, Carlos, no te quitamos más tiempo, te agradecemos muchísimo. Es verdad que hemos estado ligados a vosotros de alguna forma, ¿no? E incluso, pues eso, como decíamos antes, 3 exalumnos de la escuela son product managers con vosotros. Te hemos conocido hace poco, pero me encantaría que esto no acabara aquí. Ya sabes que nos encantarían las siguientes sesiones. Casi ahí lo tenemos cerrado. Vamos a ver dónde puedes estar con nosotros también, porque me encantaría que pudieras estar en la escuela transmitiendo todo esto a la gente que está pasando por The Hero Camp. Así que hablemos de esa parte. Te agradezco muchísimo. No solo todo lo que nos has contado, creo que ha habido cosas muy interesantes, muy práctico, te has abierto ahí, nos has contado por dentro cómo funcionan, sino que nos dediques este tiempo y sobre todo, ya te digo, el haberte conocido nos parece que estamos absolutamente alineados en filosofía y una maravilla para nosotros, pero para toda la comunidad de alumnos y personas que nos siguen, el poder escuchar en primera mano tu experiencia. Un lujo para nosotros, Carlos, de verdad. Muchísimas gracias y Un estamos en placer. contacto, ¿vale? Te El llamo, placer es mío.